Buenas tardes, somos Paula Andrea Sanabria y Angie Lucero Morales. Hoy vamos a presentar nuestro trabajo titulado Estrategias empresariales de prevención y manejo del burnout, una revisión sistemática de literatura. Esta investigación la desarrollamos como requisito para optar el título de Administración de Empresas, bajo la dirección de la profesora Viviana Montaña. Nuestro propósito fue comprender cómo las organizaciones pueden prevenir y manejar el burnout y qué dicen los estudios recientes sobre este fenómeno. Bueno, los temas que abordaremos serán la introducción, el marco teórico, metodología, resultados, conclusiones, recomendaciones y por último, las referencias. Introducción. El burnout se ha convertido en uno de los problemas críticos en las organizaciones. Afecta la salud mental, la productividad, el clima laboral y la sostenibilidad de las empresas. Por eso realizamos una revisión sistemática de literatura. Analizamos 452 documentos iniciales en la base Scopus, de los cuales 30 cumplieron con los criterios para el análisis. Con esta revisión identificamos cuáles son las estrategias más efectivas que hacen estudiado en estos contextos reales y cómo pueden aplicarse a nivel empresarial. Bueno, en cuanto a la contextualización del problema, el burnout ya no es considerado un problema exclusivo de la psicología o de profesiones asistenciales. Hoy en día es un fenómeno organizacional que afecta directamente los resultados empresariales. El agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización personal generan un impacto en diferentes áreas, ya sea el ausentismo, la rotación del personal, la productividad, la calidad del servicio y el clima laboral. Además, la transformación digital ha intensificado las cargas, tales como el teletrabajo sin límites, la disponibilidad permanente, la comunicación constante, entre otras variables. Justificación. El burnout tiene un doble impacto. Afecta a las personas y afecta directamente los resultados organizacionales. Esto se refleja en menor compromiso, bajo rendimiento, conflictos laborales y deterioro del clima. Aunque la flexibilidad y el teletrabajo nacieron como estrategias de bienestar, mala implementación ha generado efectos contrarios como fatiga y sobrecarga. Por eso es necesario comprender que cada estrategia realmente funciona. Esta revisión sistemática permite integrar conocimientos dispersos y ofrecer recomendaciones basadas en evidencias científicas recientemente útiles para directivos, líderes de talento humano y organizaciones en general. Aunque hay muchos estudios sobre el burnout, la información es dispersa. No existe una consolidación clara de qué estrategias empresariales funcionan realmente. Esta falta de claridad motivó esta investigación, reunir evidencia, clasificarla, entender qué pueden hacer hoy las empresas para manejar ese problema. Bueno, en cuanto a los objetivos, el objetivo general fue desarrollar una revisión sistemática sobre las estrategias empresariales para prevenir y manejar el burnout entre los años 2000 y 2025. Planteamos tres objetivos específicos, los cuales son realizar un análisis bibliométrico en Scopus para identificar tendencias, autores, países y evolución del tema. En segundo objetivo, tenemos analizar los constructos presentes en la literatura científica sobre el burnout en el ámbito empresarial. Y por último, tenemos la revisión y clasificación de las estrategias más utilizadas en las organizaciones para prevenir y manejar el burnout. Marco teórico.
Según lo que muestra la investigación, el síndrome del burnout es un problema que la OMS ya reconoce como una realidad creciente entre los trabajadores de distintos sectores. Este síndrome se manifiesta principalmente como un profundo cansancio emocional, una sensación de desconexión con lo que se hace, la pérdida de sentido del logro personal. No solo afecta el bienestar de las personas, sino que también repercute en aspectos clave dentro de las organizaciones como el rendimiento, el ausentismo y la rotación del personal. El modelo de demanda y de recursos laborales explica que el burnout aparece cuando las exigencias del trabajo, como la presión constante, la sobrecarga o la falta de claridad en las tareas, son mayores que los recursos con los que cuenta el trabajador. Entre estos recursos se destaca el apoyo social, la autonomía y sobre todo la calidad del liderazgo. Cuando un líder acompaña, escucha y genera confianza, el desgaste disminuye, pero cuando el liderazgo es rígido o demasiado exigente, la presión emocional crece y el agotamiento se hace más visible. La literatura también muestra que la transformación digital y el teletrabajo han sido un arma de doble filo. Aunque han traído flexibilidad y nuevos modos de organizar el trabajo, también han difuminado los límites entre la vida laboral y la vida personal. Esta falta de separación puede aumentar la fatiga, la desconexión emocional y, en consecuencia, el riesgo del burnout, afectando el compromiso y el clima laboral. Bueno, en cuanto a los modelos identificados, existen cuatro enfoques principales para prevenir y manejar el burnout. La gestión de la calidad total en su enfoque blando, que prioriza lo que es el apoyo humano, el trabajo en equipo y un liderazgo cercano. Las innovaciones digitales, estas automatizan procesos y equilibran la carga laboral. Los modelos basados en la teoría de límites, estos promueven el derecho a la desconexión y a lo que son las relaciones laborales saludables. Y las prácticas de recursos humanos de alto rendimiento que incluyen el reconocimiento, la participación en decisiones, la retroalimentación constante y liderazgo transformacional. En conjunto, se podría decir que estos enfoques muestran que prevenir el burnout es una estrategia esencial para fortalecer la productividad, el compromiso y sobre todo la sostenibilidad organizacional. Metodología. Este es un estudio que realizamos un análisis bibliométrico para entender cómo se investiga la relación entre gestión del conocimiento, innovación y estrategias. Y para prevenir el burnout, para ello construimos una ecuación de búsqueda en Scopus y obtuvimos 452 documentos procesados por Bosweber para generar mapas y redes temáticas. Los indicadores muestran un crecimiento importante del interés del 2020, alcanzando 66 publicaciones en 2025. Identificamos autores destacados como Bridge, Deselles, países líderes como Estados Unidos y Canadá. El análisis reveló 6 clústeres que agrupan temas como estrés laboral, satisfacción, prevención, salud ocupacional, resiliencia, liderazgo y comunicación. Las tendencias evolucionan de estrés y organizaciones en 2020 hacia el burnout gestión administrativo del 2022 en adelante, como podemos ver en esta gráfica. En general, los resultados muestran que la investigación se centra en factores humanos, organizacionales y tecnológicos organizados en clústeres, diferenciados como se observa en esta visualización. Bueno, en cuanto al diseño metodológico, para esta revisión sistemática usamos la metodología PRISMA. Primero, en la fase de identificación, como podemos ver en la imagen, encontramos 452 documentos en Scopus y eliminamos 100 duplicados. En la fase de proyección aplicamos filtros por año del 2000 al 2025, idioma y la temática, descartando 200 documentos no elegibles y 101 fuera del ámbito empresarial, quedando con 51 artículos.
En elegibilidad excluimos 21 porque no teníamos el acceso completo a estos. Y finalmente, en la fase incluida, la muestra quedó en 30 artículos sobre los cuales se realizó el análisis principal. Población y muestra. La búsqueda en Scopus arrojó 452 estudios, como lo dijo mi compañera, relacionados con el tema. Se incluyeron únicamente documentos académicos en inglés o en español publicados entre el 2000 y el 2025 y centrado en contextos organizacionales. Bueno, en cuanto a a las técnicas e instrumentos, bueno, tras excluir duplicados, artículos sin acceso y estudios con enfoques no pertinentes, la muestra final quedó de 30 artículos, como bien menciona mi compañera, que son los que se analizaron a profundidad. Para este estudio se trabajó directamente con la base de datos Scopus, de donde se extrajo toda la información científica. El análisis de los documentos se realizó mediante las herramientas Scopus Analysis y ViewR, lo que permitió identificar patrones, temas recurrentes y relaciones entre autores y conceptos. La selección de artículos siguió con la metodología Prisma, aplicando los filtros rigurosos ya mencionados en cada etapa. Además de esto, se utilizó una matriz de lectura para evaluar de forma organizada los títulos, el resumen, los textos completos, asegurando que solo permanecieran los estudios realmente pertinentes. Toda la información recopilada se analizó mediante análisis de contenido, lo que facilitó agrupar los hallazgos en clústeres temáticos claramente diferenciados, cada uno representado por un color, y estos clústeres ayudaron a ordenar las tendencias, los enfoques estratégicos e impactos identificados dentro de la literatura consultada. Entonces, aquí vamos a hablar de los resultados. La primera parte de los resultados, el análisis de los 30 estudios que nos permitió identificar cuatro constructos fundamentales que ayudan a comprender cómo lugar. El tema central gira alrededor del burnout como un desafío estratégico. Afecta el rendimiento, la eficiencia y la estabilidad de las empresas. Los estudios se concentraban principalmente en tres líneas: la gestión del talento humano, el liderazgo organizacional y la cultura corporativa orientada al bienestar. En segundo lugar, las directrices revelan hacia dónde apuntan las investigaciones. Un 30% se enfoca en gestión administrativa y cargas laborales. Un 23% se enfoca en bienestar y talento humano, un 20% en liderazgo, un 13% en cultura organizacional y un 14% en factores psicosociales. Esto evidencia que las estrategias cambian según las prioridades de cada organización. En tercer lugar, el enfoque poblacional muestra que el burnout afecta a sectores muy distintos: empresas privadas, el 40%; instituciones públicas, un 20%; salud y educación, un 17%; multinacionales, un 13%; y PAIMS latinoamericanas, un 10%, demostrando que cada tipo de organización enfrenta riesgos diferentes según sus recursos, cultura y exigencias. Finalmente, en el enfoque metodológico, evidencia una fuerte tendencia cuantitativa. El 93% de los estudios usa encuestas y modelos estéticos que permiten vincular el burnout con la productividad, el liderazgo o la satisfacción laboral. Solo un 7% utiliza enfoques cualitativos o mixtos, útiles para comprender experiencias, significados y dinámicas culturales dentro del trabajo. El conjunto de estos constructos permiten entender el burnout desde una visión integral, combinando datos, contextos y prácticas reales de gestión. Bueno,
podríamos decir que en el análisis de los 30 artículos seleccionados, pues se muestra que el burnout en las organizaciones surge por la combinación de cargas laborales altas, malas condiciones de trabajo y la falta de apoyo. A partir de esto, la literatura científica identifica 5 estrategias efectivas. Primero, fortalecer un liderazgo que genere seguridad psicológica. Segundo, implementar políticas reales de conciliación vida-trabajo. Tercero, rediseñar tareas y equilibrar cargas laborales. Cuarto, incorporar tecnologías que reduzcan presión operativa. Y quinto, consolidar programas integrales de salud ocupacional. En los resultados, el 90% de los estudios pues demostró que las estrategias mejoran la productividad, el bienestar y la sostenibilidad empresarial, mientras que el 10% restante no obtuvo resultados claros, principalmente por la falta de liderazgos y sobrecarga laboral. En cuanto a las líneas futuras, se podría decir que la mayoría de las investigaciones recomienda evaluar el retorno de inversión de los programas de bienestar, ampliar estudios en pymes latinoamericanas, analizar liderazgo y cultura en entornos digitales e híbridos e integrar métodos mixtos que unan variables administrativas con indicadores de salud organizacional. Se podría decir que en conjunto la evidencia confirma que prevenir el burnout no es solo un tema de salud, sino una decisión estratégica para el rendimiento y la estabilidad de cualquier organización. Síntesis de hallazgos. La revisión muestra que el burnout surge de una combinación de factores personales, laborales y organizacionales. La autonomía y los buenos recursos lo reducen, mientras que las altas demandas y liderazgos autoritarios lo aumentan. El burnout afecta el desempeño, el compromiso y el bienestar. Las intervenciones más efectivas incluyen liderazgo, con seguridad psicológico, apoyo organizacional, flexibilidad y uso de tecnologías que alivian la carga. Además, su experiencia varía según la etapa profesional y factores demográficos. Bueno, en cuanto a la solución de los objetivos, en el primer objetivo hicimos un análisis bibliométrico en Scopus del 2000 al 2025 con 66 artículos, identificamos autores, países y redes clave y vimos un crecimiento constante del interés académico por el burnout. En cuanto al segundo objetivo, revisamos los conceptos centrales: satisfacción laboral, agotamiento emocional, demandas y recursos organizacionales, todos vinculados al modelo de demanda-recursos. Por último, en el tercer objetivo, detectamos las estrategias más usadas: bienestar, rediseño de tareas, liderazgo efectivo, desconexión digital y apoyo tecnológico. Su éxito depende del contexto y la cultura organizacional. La revisión sistemática y el análisis de contenido nos permiten entender cómo se aborda el burnout desde la administración moderna. Aportes y limitaciones. El estudio aporta evidencia clara sobre el liderazgo, la gestión del talento humano y la sostenibilidad. Ayudan a prevenir el burnout, ofreciendo un marco de análisis coherente y propuestas prácticas para fortalecer la gestión organizacional. Sin embargo, presenta limitaciones. Se trabajó solo con Scopus, artículos en inglés y en español, un rango temporal del 2000 al 2025 y un total de 30 estudios, lo que reduce la diversidad y amplitud del análisis. Bueno, en cuanto a las conclusiones, podemos decir que el burnout es un problema crítico que afecta el bienestar y la productividad. El análisis evidencia un interés científico creciente y señala estrategias clave de prevención: el liderazgo saludable, el equilibrio de cargas, la desconexión y el bienestar emocional. Sus principales causas son la sobrecarga laboral y los liderazgos inefectivos, mientras que el apoyo organizacional y la autonomía actúan como factores protectores. En síntesis, se podría decir que su prevención exige un enfoque integral que favorezca ambientes laborales saludables.
Recomendaciones. Las recomendaciones que podemos dar es fomentar un liderazgo que brinde seguridad psicológica, ajustar cargas laborales y roles, aplicar desconexión digital, reforzar bienestar y apoyo emocional, mejorar prácticas de recursos humanos, monitorear el burnout con indicadores claros. Aquí ya podemos ver las referencias bibliográficas que utilizamos. Muchísimas gracias.